Saludos amigos y amigas de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el profesor Jaime Ángeles. Con él conversaremos sobre temas vinculados a la propiedad intelectual. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Mi libertad. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente, gracias por la oportunidad de penetrar a sus hogares con este programa que es de orientación jurídica y que tiene un objetivo básico, dar a conocer el derecho que es una de las ramas de las ciencias sociales que más impacto tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas. Hoy principalmente se llena de gala con la presencia de uno de los juristas que más ha cultivado en este país una rama del derecho que en República Dominicana se pudiera decir que es novedosa, porque estamos hablando que el derecho de autor, el derecho de la propiedad intelectual, se viene desarrollando en República Dominicana a partir de la década del 90, finales de la década del 90, cuando comienza más o menos el auge. Y hoy principalmente, que tenía mucho tiempo detrás de Jaime Ángeles, que sin lugar a dudas, por el ejercicio profesional que todos aquí tenemos, siempre vimos a Jaime, incluso muy joven en su ejercicio profesional, tomando como esa inclinación y esa predilección en términos de lo que era el ejercicio de él como abogado, por esa rama novedosísima que a lo mejor no despertaba el interés en los demás abogados, que era el derecho de autor, el derecho de la propiedad intelectual. Y la verdad que creo que Jaime creó la primera sociedad de derecho de autor, la primera organización de abogados que tenía que ver con este tipo de ejercicio profesional en República Dominicana. Y nada, principalmente hoy se llena de gala, teniendo aquí a quien nosotros consideramos uno de los pioneros de esta rama del derecho en República Dominicana. Jaime, inmediatamente vamos a comenzar, precisamente para que tú nos hagas, y a los amigos de Principalmente, un bosquejo de cómo se inicia y cómo se va desarrollando en República Dominicana, y ya vemos la importancia que tiene el derecho de la propiedad intelectual, el derecho de autor, cómo comienza a desarrollarse, a partir de qué legislación va tomando más fuerza, aparte de los tratados y convenios internacionales, en República Dominicana el derecho a la propiedad intelectual. Sí, Radamés, fíjate, yo creo que hay que poner como un hito el 1986. La ley 3286 de julio de ese año
es quien marca el antes y el después. ¿Por qué? Nosotros teníamos una ley antes de ese año, del 1985 para atrás, en la cual era meramente registral, en la cual había un derecho de autor que se vencía, no estaba acorde con los tratados internacionales, principalmente con el acuerdo de Berna y la Convención Universal de la UNESCO, y el país decidió dar esa nueva legislación. ¿Por qué un salto? En esa nueva legislación, cuando pocos países del mundo la tenían, ya nosotros teníamos protección a los programas de computadoras, ya nosotros teníamos protección a las bases de datos, ya nosotros teníamos elevamos el derecho patrimonial a la vida del autor más 50 años, y algo muy importante que es primordial para la protección del derecho de autor es que no se necesitan formalidades. Desde el año 1986, el legislador dominicano dijo, el autor solamente debe de decir que es autor. Cuando la portada de un libro menciona el nombre de un autor, cuando en una película vemos el nombre de un productor, ya se debe de considerar que esa es la persona con todos los derechos. El que no quiera creerlo así, tiene que hacer toda la prueba en contra. Esa legislación fue la que puso por primera vez procedimientos penales, procedimientos civiles, posibilidad de solicitar daños y perjuicios, y una legislación bastante completa. Entonces, luego de ahí, recuérdense que en el mundo entró en la discusión de la ronda más larga que tuvo con el GATT, que fue la ronda de Uruguay, que terminó en el año 1994 con la firma de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Ya en el 94 vinieron otras obligaciones que hizo el mandatorio de que la República Dominicana adecuara su legislación. Pero podemos decir del año 1986 es el inicio. Profesor Ángeles, entonces esa legislación ciertamente podría decirse que es novedosa porque se anticipó a muchas cosas que todavía no formaban parte del nuestro nivel. Ya había una discusión internacional, sobre, y la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo adscrito a las Organizaciones Unidas, ya había dado un marco de ley, había dado unas pautas que la República Dominicana tomó. Pero hay que recordar que poco antes de 1986 todavía se discutía si los programas de computadoras eran protegidos por derecho de autor o por patentes. Entonces, ¿qué era lo que se protegía? Si era lo que se ve, si es lo que se programa. Era una etapa muy temprana del desarrollo de la informática. Y ya la ley en ese momento decía que se protegían ambas cosas. La ley actual también lo dice, y muchas leyes en el mundo entero también lo dicen. Pero ya en el 86, en aquel tiempo era avanzado. Yo quería seguir la evolución legislativa. Luego tenemos una ley importante en el año 2000, ¿no? 2000. Y también alguna valoración suya sobre cómo la regulación constitucional a propósito de... Es muy interesante porque la Constitución de la República Dominicana de 1966, que era la vigente en el 86, luego vinieron los cambios de esos de Balaguer y del 2000, que se pueden considerar a veces que no para los fines de la propiedad intelectual no hubo ningún cambio, porque era la misma redacción. En ese momento se decía que todas las creaciones intelectuales tenían protección, es decir, ya había una protección constitucional, claro que decía según lo que dice la ley. Incluía esa protección constitucional a las patentes, todo lo que es el tema de las invenciones. No incluía las marcas, vamos siguiendo la evolución, vamos a decir por qué hacemos la acotación. Y sí mencionaba algo interesante que siempre se lo digo a los estudiantes,
es que del 1996 hasta el 2010 tuvimos una protección constitucional de los descubrimientos. Los descubrimientos que en muchas partes del mundo, en la mayoría de las partes del mundo, no tiene una protección porque se dice que descubrir es algo que estaba en la naturaleza, me lo encontré. Y realmente no se le debería de dar una protección tan amplia. Pueden decir que estoy divagando, pero no queremos entrar en la discusión de que si el ADN, todo el mapa del cuerpo humano del ADN, si es protegible o no. Porque es tan sencillo, tan complicado, si los descubrimientos son protegibles. Pero siguiendo con el tema, en el año 2010, y no quiero dar un salto, voy a volver a la legislación, pero en el año 2010 quedó completamente consagrada la protección de la propiedad intelectual en todas sus áreas, porque la Constitución actual en la República Dominicana tiene de manera expresa el derecho de autor, tiene el derecho de marcario, tiene el derecho de las patentes, el derecho de los diseños, todo está incluido en ese articulado. Muy interesante, no en todos los países tiene una protección constitucional de esa altura. Para seguir con la legislación ordinaria, en el año 2000 viene un cambio drástico. Se amplían las protecciones en materia de derecho de autor. Tenemos una ley completamente revolucionaria en el área de la propiedad industrial, donde se reconoce en el área de patentes lo que es los exámenes de fondo, hay nuevos tipos de marcas, hay una posibilidad de cesión de nombres comerciales, posibilidad de cesión de las marcas, de las licencias, la inscripción. Interesante también porque desde el año 2000 se penaliza el uso de la marca y no la reproducción de la marca. Algo tan ejemplo de que si hacemos un dibujo de Batman, se lo ponemos en un cuaderno de un niño, en principio estaríamos, según la legislación anterior, pudiésemos estar violando la ley de marcas porque hay una reproducción. La ley actual penaliza el uso, es decir, entonces la ley dice que es uso cuando usted almacena, cuando usted comercializa, cuando usted distribuye, es decir, ya con otra connotación, para que no sea la simple reproducción que pueda hacer una persona de un signo conocido. Esas dos legislaciones fueron también, creo, sin lugar a dudas, otro hito en lo que es propiedad intelectual en la República Dominicana, y me parece que nosotros debemos de dar un salto al 2006, que es con la implementación del DERECAFTA. El DERECAFTA, ese acuerdo de Centroamérica y los Estados Unidos, obligó al país a elevar las protecciones. Hubo ciertas cosas que suavizó, otras que sí lo hizo de mayor impacto, quitó algunas excepciones que habían. Podemos durar varios días explicando cuáles son el tipo de excepciones, por ejemplo, con la fotografía de los edificios. Antes era libre, toda obra protegida por el derecho de autor que esté en la vía pública era protegible. Entonces, con el DERECAFTA se dice, bueno, siempre y cuando usted no le tome una foto para comercializarla. Es decir, que no se pueden tomar ningún tipo de fotos a un edificio. Vamos a pensar, lo digo por un ejemplo claro, puede ser que, con perdón, que un programa de televisión de investigación, de esos que hay los sábados en la noche, quieran poner el edificio de Acrópolis. Entonces, habría que preguntarse si deben o no deben de solicitar autorización por el derecho de autor a los dueños, a los titulares de ese diseño de obra arquitectónica. Me parece que ha habido una evolución interesante. La aplicación de las leyes en la República Dominicana ha ido evolucionando
todavía falta mucho, pero creo que, así como decía el magistrado Radamés, ha ido avanzando a un paso, como la República Dominicana, un país pequeño. Yo creo que se debe de decir algo que es novedoso. Estamos hablando de una aplicación de apenas 18 años. Uno puede decir, bueno, 18 años es ya una mayoría de edad, pero si nosotros nos tomamos en cuenta de cuál es el desarrollo que se tiene con la legislación, cuando hay artículos del Código Civil que todavía no hemos aplicado y ya lo estamos modificando porque tiene cientos de años de haber sido aprobados. Jaime, me inquieta, me llama la atención en esta evolución que te concentraste más que nada en el derecho de autor, pero nos dijiste poco en relación a lo que teníamos antes en materia de marcas y nombres. Y nos gustaría, para que los televidentes puedan apreciar, que nos narre lo que teníamos antes y las novedades que implicó esa legislación. Fíjate, en materia de marcas, ya dije un ejemplo de una diferencia cuántica astronómica, que es el tema de la reproducción y el uso. Anteriormente nosotros solamente teníamos una clasificación que era muy particular de la República Dominicana. Era difícil hacer que empresas extranjeras puedan identificar la clasificación exacta en la República Dominicana. Y de hecho, esa clasificación inexacta, y excúseme la repetición de la palabra, trajo consigo serios inconvenientes de litigios importantes. Aquí hubo un litigio grandísimo en el área de tabacos, por ejemplo, ahora que está de moda Cuba, pero precisamente son de algunas de las marcas famosas cubanas, donde, si bien es cierto, una marca estaba protegida para artículos de tabaco, en otras era para, por ejemplo, para pipa, o en otra era para encendedores, cuando en la clasificación actual todo estaría en el mismo, o está en la misma clasificación. En aquella época no, y entonces se colaban. Y esa posibilidad legal que había de coexistencia de una marca, trajo muchos inconvenientes. Las penas se recrudecieron, aunque ustedes saben que he trabajado mucho en la aplicación de la ley, me gustaba mucho una disposición que tenía la anterior ley de marcas, pero se recoge en algo la legislación actual para poder que el Ministerio Público pueda recuperar todas las herramientas que se utilizaron, pueda hacer uso de detener la actuación ilícita que se está haciendo. También una diferencia sustancial es el tema de los tipos de marcas. Sucede que hoy en día nosotros estamos a tono internacionalmente con lo que son los nuevos tipos de marcas, cuando hay marcas tridimensionales, cuando nosotros podemos tener marcas sonoras, cuando podemos tener marcas olfativas. En la República Dominicana eso es permitido. En el año 1937 hasta el 1999 era algo imposible en la República Dominicana. Esa forma de protección de los signos distintivos, también el hecho de que antes no se podía traspasar los signos distintivos si no era con todo lo referente al negocio en sí, principalmente con los nombres comerciales. Ya ese tipo de situaciones no se ven en la 2000. Donde hay un salto mucho mayor es en el área de patentes. Nosotros pasamos de una legislación de principios del siglo XX, donde solamente se exigía el registro sin ningún tipo de examen.
solamente un examen de tipo formal, ¿no? Con la documentación que se había entregado. Desde hace mucho tiempo, en la mayoría de los países del mundo, se hace un examen de fondo en el cual se revisa si realmente la invención es novedosa, es decir, es nueva, nadie lo había hecho anteriormente, no solamente aquí, sino en el mundo entero, si tiene un nivel inventivo y si tiene una aplicación industrial. En la República Dominicana actualmente es así, aunque en varios casos la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial tiene facultad de poder revisar exámenes que se han hecho en otras legislaciones, en otras latitudes, y ha fortalecido, ONAPI se ha fortalecido bastante en ese tema del examen de las patentes. Hoy en día hay discusiones más allá de lo que es una patente, porque están esos famosos datos de prueba. La legislación anterior dio unos inconvenientes con la validez de unas patentes que si podían ser registradas con el solo depósito, no obstante haber pasado ese plazo de prioridad, y tuvimos decisiones en varios sentidos en la Suprema Corte de Justicia. Jaime, yo recuerdo, te refería que realmente el desarrollo, los primeros pininos comienzan a darse a partir del 85-86. Estamos hablando de mediados de la década de los 80. Sí, yo recuerdo que incluso cuando se hablaba de derecho de autor, y yéndonos por ejemplo a lo que tiene que ver con la creación artística, literaria, había una oficina de derecho de autor que funcionaba en la Secretaría de Educación. Claro. Para todo lo que era, por ejemplo, las obras literarias, las obras de artes, las producciones, por ejemplo, las canciones, tú tenías que irla a registrar a esa oficina que creo que funcionaba en la Consultoría Jurídica de educación para esa época. Entonces, lo que tenía que ver con la patente, propiedad intelectual, estaban disgregadas en otras oficinas. Estaba en Industria y Comercio. Era un departamento de Industria y Comercio. Actualmente está disgregado también, porque está la Oficina Nacional de Derecho de Autor y está ONAPI, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Correcto. Es decir, que todavía ambas leyes están separadas. Se habló de un principio, entre el año 96 a 2000, se discutió mucho si se hacía un instituto de ordenamiento del mercado. Si te recuerdas de unas discusiones que había con una comisión nombrada presidencial por el presidente Fernández. Código de Ordenamiento del Mercado. La cosa. Donde se pretendía tener unificar todo. En aquel tiempo era para incluir todo el tema de competencia, que ustedes saben que hoy en día, desgraciadamente, todavía no está en plena ejecución ese departamento de procompetencia. Entonces, Jaime, desde tu punto de vista, ¿tú consideras que toda esa legislación que está dispersa, vamos a decir, todas esas leyes dispersas, debiera codificarse, crearse un código y sobre todo crear una autoridad central que tenga el monopolio? Yo no soy muy amigo de los códigos, yo soy muy amigo de que haya legislaciones. La ley de derecho de autor, la ley de marcas, siempre se va a poder mejorar, siempre hay algo que falta. Pero con una aplicación tal cual está hoy, son ambas viables. ¿Qué debería hacer el gobierno? Sí debería de unificar las instituciones. Debería de haber una oficina de propiedad intelectual en la cual haya una cabeza y se divida la propiedad industrial y la propiedad y el derecho de autor. Le facilitaría la vida al Estado dominicano también, porque actualmente tiene una oficina de derecho de autor que no es autosuficiente, no lo puede ser porque la ley dice que es gratuita el servicio que se le otorga a los autores.
para no violentar eso de Berna, de que hay el registro de la obra y que la protección es automática. Entonces, eso se ha ponderado mucho desde el 96 en adelante y luego en ONAPI, desde el año 2004, 2005, se empezó a hablar mucho con eso. Yo que estuve bien con lo de la implementación del DERECAFTA, se hablaba, yo creía que iba a ser una realidad, pero esos procesos se echaron hacia atrás. Así el área de propiedad industrial podría subsidiar a esa otra área. Y los servicios podrían ser más fluidos. Y se hace puede haber una operación y una coordinación mucho más fácil con el Ministerio Público cuando sea necesario. No sería la única del mundo que es así. Hay muchas partes que es el que tiene esa dualidad de funciones. Jaime, otra pregunta que se me ocurre es que para cubrir todo el espectro de las posibilidades en materia de propiedad industrial, es necesario hoy día registrar los dominios en la web. Entonces, muchos no estamos al día en lo que hay que hacer, tanto para proteger ese dominio como para proteger los contenidos que allí se publican. Y nos gustaría que, por favor, nos hables un poco al respecto. Bueno, yo te voy a dar una cápsula, pero créeme que nosotros no quisiéramos decirle lo que está sucediendo en la web. Si se quiere registrar el dominio .do para República Dominicana, la UCAMAIMA, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, controla lo que se llama el NIC.do. Usted entra a www.nic.do, le van a dar toda la información, no tiene ni siquiera que trasladarse a la Pucamaima. Eso es para darte una respuesta tranquila, cómoda, te digo ay, chao. Pero te la quiero poner más difícil. Se puede registrar el .com, .org y todas las otras terminaciones internacionalmente. Tú lo puedes hacer, hay decenas de servicios. GoDaddy es una de ellas, Register.com es una de ellas, en la cual tú entras y registras. Si tú quieres estar para otro país, recuérdate que si no, yo quiero identificarme en Cuba, quiero identificarme en Guatemala, quiero identificarme en Haití, quiero identificarme en otros países. Muchas legislaciones, muchos países requieren una presencia local, lo cual la República Dominicana no requiere esa presencia local. Pero ustedes pueden decir que eso no hay ninguna dificultad en lo que he dicho. Lo interesante es que la ICANN desde hace 2 años ha permitido y tiene un programa donde ya el .com, el .org, va a ser algo del pasado. Ahora va a ser .abogado, .libro, .book, .carro, .china, y así. Infinito. Es infinito. Actualmente no es infinito. Creo que hay como 600 nombres, 600 palabras. Dentro de esas 600 palabras hay marcas. .microsoft, .google, .dell y así sucesivamente. Entonces, fíjense, si a cada una de esas le damos el dominio de cada país, se va complicando un poco más la cosa. Es decir, si una empresa dominicana quiere tener su protección en la República Dominicana y vamos a poner una empresa que se originó en la República Dominicana, que tiene presencia internacional y que gusta mucho ir fuera de aquí, vamos a poner la palabra Brugal, ¿no? Brugal.com, brugal.com.do. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre iniciar el proceso? Ya se cerraron los plazos, pero se van a volver a abrir y abra un .brugal. Entonces, o un brugal.rom. O un brugal.rom, o un .rom, exacto. Haya un .rom y quieran poner brugal.rom. Entonces, eso quiere decir
que la posibilidad del uso inadecuado de una marca de un tercero se ha multiplicado a la N potencia hoy en día. Lo que pasaba con las clasificaciones anteriores de las marcas. Lo que pasaba con las clasificaciones. Jaime, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir porque vemos que esto es un tema extremadamente interesante y que yo sé que a los amigos televidentes les interesa bastante. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la presencia del profesor Jaime Ángeles. Bueno, ya hemos visto con la facilidad que discurre el profesor Jaime en esta materia que es su especialidad, y yo siento que desde que vi a Jaime ejerciendo sobre el particular, lo vi como que lo hacía con pasión y ahí queda demostrado, ¿no? Bueno, Jaime, la verdad que este es un tema que una hora yo creo que es absolutamente insuficiente para abordarlo en sus diferentes aspectos. Pero vamos a ver, porque esto es tan vivencial, porque la gente de una u otra manera convive con el asunto de la creación. Una marca, un diseño, todo tiene que ver con la creación, con la invención, que es parte también. Bueno, aunque tú estableciste una diferencia con lo que tiene que ver con la creación y la invención. La invención está, se supone que está, porque es parte de la misma naturaleza, pero... No, y eso, que no vamos a entrar en una discusión de qué es creación, qué es creativo, qué es original y qué es novedoso, porque si me oyen los publicistas, me crucificarían cuando uno dice que una marca puede ser lo suficientemente interesante, pero no hay ninguna creación en ella. Me fusilarían, por eso cada vez que lo digo en clase. Yo sé que aquí, como estamos tras las cámaras, no van a poder fusilarme, pero siempre hago la salvedad en clase, porque, y hay un ejemplo muy clásico en la República Dominicana, presidente. La cerveza principal en la República Dominicana, pero la palabra no deja de ser una palabra de uso común. De uso común, presidente. Entonces, el maestro Solano, el creador de Por Amor, habría que ver qué esfuerzo tuvo que hacer el maestro Solano para escribir las letras de Por Amor y qué esfuerzo tuvo que hacer el creativo publicitario para crear la marca Presidente. Pero esos son temas que... Eso prescindiendo del contexto en que surgió la marca. El contexto en que surgió la que marca. se pudiera considerar, por ejemplo, si yo voy a registrar, por ejemplo, esa palabra, la palabra presidente, me dice, no, se lo rechazamos porque eso es un genérico. Exacto. Entonces, lo que significa que nadie puede tener el dominio por la propiedad de un genérico. Porque ocurre a diario, porque uno manda a registrar, a veces uno dice, bueno, déjame registrar este nombre. Por ejemplo, principalmente, tú dirás, bueno, eso es un asunto genérico, principalmente. Sin embargo, como se le aplica a un servicio de programas de televisión, que la palabra no tiene una connotación genérica para los programas de televisión, sí cabría. Igual pasa con la Presidenta. Es lo que se llama las marcas arbitrarias. Es decir, porque Apple es tan diferente si Apple significa manzana. Manzana. Y sin embargo es una de las compañías más grandes en programas de computadoras. Que los que han leído la historia de este señor, se ve que sí, él tuvo que ver con
manzana realmente, a un huerto que ellos iban de manzana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con esa arbitrariedad, con las marcas genéricas. Hay veces que un producto nuevo lo que se quiere es identificarlo con lo que hace. Entonces, para identificarlo con lo que hace, para que el consumidor tenga conocimiento, entonces se le pone un término que normalmente puede ser considerado completamente genérico. Por ejemplo, la idea de principalmente, cuando lo discutíamos, Ramón, Pedro, los muchachos, decían, bueno, principalmente, ¿y qué relación tiene principalmente con el derecho? ¿Qué es lo que vamos a hablar de derecho? Bueno, lo que sucede es que cuando el abogado va a concluir, sobre todo en materia civil, te dice, bueno, magistrado, de manera principal. Y más principalmente, o sea, tú tienes por lo menos 3 clases de conclusiones y nos fuimos por ahí. Porque además, lo que pensábamos, bueno, jurídico, programa jurídico, eso está tan común y tan manoseado, vamos con algo diferente y algo que se relacione. Sí. Pero fíjate, Radamés, hablando de eso, no quiero que se lleve la confusión de un industrial, un comerciante, debe de evaluar lo que hace y el servicio, cómo lo llama, para considerar de que una palabra que identifique, una palabra, un logo, un dibujo, identifique ese servicio, identifique ese producto, pueda ser registrado. Y un dato, que es una consulta, no vamos a cobrar por ella, que lo registre como marca. Como marca en la clasificación según el producto o el servicio que sea. Muchas personas, muchos pequeños y medianos comerciantes caen en la mala práctica de registrar el nombre como un nombre comercial. Y el nombre comercial en la República Dominicana y en todas partes del mundo solamente sirve para identificar un negocio. Es decir, si yo registro vamos a poner Brugal y compañía, solamente puedo hacer una compañía con Brugal y compañía. Pero no es el caso ahora porque Brugal ya tiene... No protege el producto. Pero no protege el producto. A un programa de televisión le pasó una vez de una gran comentarista de la farándula dominicana cuando vino un espectáculo de hombres y ella tenía, o tiene, todavía el programa es de radio, tenía registrado solo como nombre comercial. Entonces hubo una discusión de que si podía prohibir de que esas personas se llamen con el espectáculo que vinieron a traer, pudiera llamarse de esa misma forma. Porque estaba afectando el derecho de autor. Estaba afectando, pero sin embargo ella estaba mal registrada. Eso es un ejemplo clásico de por qué se debe de registrar como marca, dependiendo en la clasificación internacional, dependiendo si es un producto o servicio. Ahora, si tú lo registras, Jaime, como marca, también te protege como, vamos a decir... El nombre. Como nombre. Bueno, el nombre en la República Dominicana, por circunstancias que no vamos a mencionar ahora, se le ha ocurrido que somos de los pocos países del mundo donde para usted tener un negocio le obligan a registrar un nombre comercial. Eso no existe en muchas partes del mundo. Pero bueno, aquí se obliga al registro del nombre comercial. Pero la protección del nombre comercial, y Eduardo no me deja mentir, es por el uso. El uso que usted le dé al nombre. Yo me quiero llamar Ángeles Núñez y Asociados. La protección no es porque yo voy a una API y registro Ángeles y Núñez y Asociados, es porque se hace un nombre. Y ese nombre se utiliza en el comercio, hay facturas, se ofrecen los servicios y la gente conoce a Ángeles y Núñez. Te voy a preguntar, Jaime, en ese mismo orden de ideas. Aquí hay una práctica
y es una exigencia tendente quizá a que no se repitan los nombres de las sociedades, de exigirte que tú registres un nombre comercial para la sociedad que vas a constituir. Evidentemente no todas las sociedades tienen un establecimiento comercial. ¿Qué te parece esa práctica? Bueno, el real y efectivamente empezamos, quiero volver por el principio, no debería de obligarse a que haya un registro del nombre comercial. En muchos países del mundo, todos hemos utilizado compañías panameñas, compañías en otras jurisdicciones, donde existen unos registros mercantiles y se dice, bueno, lo que usted no puede tener es un nombre parecido o idéntico a otro nombre, pero no un nombre comercial. Entonces, aquí en la República Dominicana es el huevo y la gallina, pero es como que, no se sabe cuál vino primero, pero como que aquí lo pusieron después que el anterior. Sí, porque no pueden obligar que haya un establecimiento si la compañía no ha sido formada completamente. Y entonces habría que ver quién solicita el nombre y a nombre de quién se solicita el nombre. Entonces luego hay que hacer un traspaso de nombre porque hay que dárselo a la compañía, no es de esa persona. Aquí hay una clínica muy importante que tuvo un inconveniente judicial con su nombre, porque el nombre estaba todavía, el titular era los descendientes de ese doctor muy conocido, y sin embargo, ¿quiénes lo utilizaban? Era la clínica que lo utilizaba. Jaime, hace un rato tú mencionabas, cuando hablabas de los distintos tipos de marcas, o de lo que es protegido, y yo sé que puede llamar la atención al gran público, que tú mencionabas, bueno, hay marcas olfativas. ¿Qué tipo de cosas se protegen, por ejemplo? Tú también mencionabas los edificios. O sea, quiero que vayamos por los temas que son protegibles, las cuestiones que alguna gente creerían que no son protegibles, sea por derecho de autor como por... ¿Qué tiempo tú tienes? No, aquellos que tú creas que sean de interés. Es muy interesante. Vamos primero con lo de marcas. Las marcas olfativas se dan en productos que no necesariamente son identificables por el olor. Por ejemplo, es difícil obtener una marca olfativa para un perfume, aunque se están dando. Pero ¿por qué? Porque regularmente un perfume es precisamente para que desprenda un olor característico, aunque hay inmensa diferencia en los perfumes. Pero también hay tan parecidos que uno no pudiese decir dónde es que está el uno y el otro. Lo que sí es que si vamos a hacer unos vasos, unas copas que tengan olor, unas pelotas de tenis que huelan a césped recién cortado, y así sucesivamente. Objetos que no necesariamente puedan tener olor. Ojo, también hay que tener cuidado porque usted se imagina que a un guante de pelota le quieran poner un olor que nosotros sabemos cuál es el olor característico de un guante de pelota. Hay que saber para que no haya tampoco unos abusos de personas que quieran monopolizar algo que debería de ser genérico. Tenemos las marcas de sonido. Esas marcas de sonidos también están protegidas o debieran también de estar protegidas por derecho de autor, porque una marca de sonido es una canción, el tan tararán, tan tan tan. Por ejemplo, volviendo, y no queremos hacer la promoción, pero el Festival Presidente tiene unas tonadas muy específicas, que si nosotros la oímos hoy, no las repito porque no me recuerdo de ellas, pero si las escuchamos, se hace referencia a Pizzarelli, a Presidente. Pienso en Pizzarelli porque el tan tarán, tan tarán, también es muy conocido con el Pizzarelli, así sucesivamente. Y lo pongo como ejemplo también del programa del amigo Teo Veras, que tiene una canción de bumper que todo el mundo la conoce. Si ya es de mañana, es cada mañana, eso pudiese ser efectivamente una marca
¿Por qué registrar una marca sonora y no solamente dejarlo por derecho de autor? Porque si tú fueses Walt Disney te darías cuenta. Sucede que el derecho de autor es la vida del autor más 70 años. En algún momento van a llegar esos 70 años. En algunas legislaciones son 100 años, pero esos 100 años llegan. Si no, pregúntale a Ratón Mickey. El dominio público. Que ya entran al dominio público. Entran al dominio público. Entonces, desde que tú lo pones como marcas, entonces se pueden proteger por los siglos de los siglos, amén. Porque con una renovación ya tú lo puedes hacer. Entonces, en materia de diseños, por ejemplo, y esto le interesa mucho a los arquitectos, aquí ha habido litigios de diseños, cuando casas son construidas idénticas a un diseño anterior, principalmente en las zonas turísticas. En Samaná, en Las Terrenas, hubo unas dificultades jurídicas en base a eso. La obra arquitectónica está protegida desde el momento de los dibujos que pasan a los planos. Y también se da el tema de, así como yo no puedo hacer, y Edward sabe que es un ejemplo clásico que pongo, yo no puedo decir, te quiero mucho mamá, y decir que eso es de mi autoría, porque obviamente es conocido por muchas personas. Igual pasa cuando uno hace una casa y un edificio completamente cortado, 4 paredes, una puerta, una ventana, eso no tiene una protección. Ahora, si vamos al edificio de Acrópolis, si vamos a grandes plazas comerciales que se tienen hoy en día, sí hay diseños en algunas de ellas que son exclusivos y son protegibles. Ahora, Jaime, tú que mencionas lo de la casa, lo de los edificios, ¿y a quién se le protegería el derecho de autor? ¿Al propietario de la casa, que dice, bueno, esta es mi casa y yo no quiero que me la copien? Sí. ¿O al arquitecto que la diseñó y pudiera hacer otra similar? Pero yo imagino que la cláusula del contrato del diseño, mira, este diseño es exclusivo. Ahora, si no me le pone exclusividad, yo como propietario de la casa, ¿el arquitecto pudiera hacerme 10 casas iguales a la mía? La respuesta es que sí. En materia de derecho de autor en la República Dominicana, el encargo tiene que ser de manera expresa determinado y tiene que decirse a quién le pertenece la casa. Usualmente en las obras de construcción, el titular va a ser el dueño. ¿Y por qué digo que sí? ¿Por qué digo que es así? Porque se le da una facultad en un momento determinado, en uno de los artículos de la ley, se le da una facultad de poder cambiar el diseño sin autorización del arquitecto. Pero, y es el único caso que la ley de derecho de autor dice que se puede renunciar al derecho moral, porque en materia de derecho moral en la República Dominicana es irrenunciable. O sea, aunque tú te quieras desprender de él, no se puede desprender de él, pero el arquitecto sí puede repudiar su obra. Si el arquitecto de Acrópolis le quitan ahora el barco y se lo cortan, él pudiese decir, no quiero que mi nombre se asocie más a la construcción y al diseño de ese edificio. ¿Por qué? Porque se ha violentado mi derecho moral. El propietario de la obra, el propietario del edificio, va a poder hacer los cambios necesarios. Vamos a aprovechar, Jaime, para hacer una breve pausa y en el próximo segmento ya vamos a recapitular, aunque te vamos a combinar porque la verdad es que van a quedar muchos temas pendientes. Seguimos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Somos dominicanos. ¡Patria, oíste! ¡Somos patria! Somos dominicanos.
dominicanos. Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Seguimos, amigos, en Principalmente. Interesantísimo este conversatorio con nuestro querido amigo profesor Jaime Ángeles. Jaime, bueno, como decíamos en el segmento anterior, indudablemente que vamos a tener que emplazarte, porque se nos va a quedar más del 90% de los temas interesantísimos que yo sé que son de sumo interés de los amigos televidentes, porque es el diario vivir. Porque de una u otra manera la gente tiene o interactúa porque compra. Me engañan porque compré creyendo que estaba comprando la COF y lo que me dieron fue un asunto falsificado. Me engañan porque creí que estaba comprando unos zapatos de tal marca y me le pusieron el sellito de la marca, pero no era la marca. En fin, o también a los fumadores. Mencionaba el asunto de los cigarros. Yo sé que ha habido grandes litigios con el asunto del... Y ha habido inconvenientes mayores con la falsificación de medicamentos, por ejemplo. Medicamentos, eso es el diario vivir. Claro. La falsificación de medicamentos. Una cosa terrible, porque eso ya es un atentado contra la salud de la gente. Yo diría que es un acto criminal. Criminal. Quizás pudiéramos aprovechar los pocos minutos que nos quedan y hablemos un poco de música, de canciones, de reproducción de música. Sí. Ese también es un mundo que está protegido. Claro, eso es un mundo... Y amplio que es. Amplio, sí. Y cómo la internet y todo este desarrollo también ha afectado. No, espérate, eso te iba a decir, vamos por parte. Yo creo que el internet vamos a tener que dejarlo para el otro programa. Para el otro programa. Ya, por ejemplo, una industria que era una de las industrias más prósperas, ahora que Ramón penetra al campo del arte, de la música, era la industria del disco. Desapareció. Desapareció completamente. Primero desapareció el disco de pasta, ¿verdad? El original. Luego viene el CD y el DVD. Ya, vamos a decir, están desapareciendo, está en extinción el CD y el DVD. Todo es iTunes, Spotify, todo está en línea. Mira, el tema de las canciones es muy arraigado en la República Dominicana porque obviamente el productor tan grande, creadores en la República Dominicana que los hay desde Juan Luis Guerra, don Rafael Solano, Luis Alberti, Luis Díaz, muchos otros muy buenos en todos los géneros. Por eso me gusta cuando se habla de música y en materia de derecho de autor. José Antonio Rodríguez. No se puede, en materia de derecho de autor, no se puede criticar. Es decir, la protección se da, no importa si es tu liquitacatí o si es una de las poesías que Juan Luis Guerra nos tiene acostumbrados. O sea, tiene que dar una protección. Una de las primeras sentencias que hay de derecho de autor, me la encontré en los años 70, fue de un caso de Wilfrido Vargas con respecto a una de las canciones, creo que era Así, Así, en el cual se reconoció de que había un derecho de autor. En aquel tiempo ya ustedes saben lo que eran las indemnizaciones. En la República Dominicana además hay la protección para la ejecución de la música, hay sociedades de gestión colectiva, hay para los autores y hay para los productores. ¿Por qué hay dos? Porque, bueno, hay tres realmente en el área de la música. Los autores cobran por el derecho de la ejecución pública de la música. La ejecución pública es cuando se toca en un sitio determinado, en un banco, en un restaurante, en una discoteca, en una emisora de radio o en un canal de televisión, hay música. Entonces, pero también hay que pagarle no solamente al autor, sino hay que pagarle al productor, es decir, a la casa disquera que hizo esa grabación.
también hay que pagarle al intérprete de esa, al intérprete y ejecutante, es decir, al que canta y a los que tocan. Entonces, esas son las 3 sociedades de gestión que hay. Han tenido inconvenientes en la dirección, la de productores ha sido más favorecida en organización que la de los autores, pero bueno, ahí se va avanzando. Desgraciadamente ya no tenemos a, ¿cómo se llamaba la que quedaba en la Tiradentes con Gustavo Mejía Ricard? Musicalia. Ya Musicalia. Queda muy poco. Los amigos míos de Musicalia ya... Queda algo. Incluso estuve hace pocos días viendo a ver si eso ya prácticamente colección. Como un museo. Para no tenerlo como una especie de museo, lo que son los DVD y los CD, que todavía quedan, pero todavía queda algo ahí. Queda algo, porque ya eso va a ser sustituido con el Memory Stick. Totalmente. No, y ya todo en la nube. O sea, Sí. yo acabo de comprar varios años de una serie de televisión, yo lo tengo en las nubes, lo voy a ver, los bajo de poco en poco y las veo. Entonces hay sitios que, de eso podemos hablar en otro programa, hay sitios que son legales y otros no. Ese derecho en la República Dominicana junto a los derechos de los libros son los derechos que más fácil son adaptados. Aunque a mí me dijo una vez un juez, cuando yo estaba explicando el asunto del derecho de autor y que todas las obras tienen que estar protegidas y todo eso, entonces ya yo me estaba quitando la toga, ya habíamos concluido, y el juez me dice, doctor, ¿y usted me quiere decir entonces que todo lo que toca Toño Rosario yo tengo que venir aquí y protegerlo? Y entonces yo, que mis clientes en ese momento eran los de los productores tuve que decirle, bueno, magistrado, usted sabe que... y tuve que dar una explicación, pero al final era que sí, está protegida igual que cualquier obra de derecho de autor. Pero la verdad es, Jaime, que, por ejemplo, los productores artísticos, sobre todo los artistas, con la proliferación del Internet y las nuevas tecnologías, han sufrido un duro golpe en términos de lo que tiene que ver con la percepción de recursos. Eso es lo que yo pienso, no sé, porque al desaparecer la música del disco, que era una de las principales fuentes de ingresos de los artistas, de los músicos, de los autores. Créeme Radamés, que la respuesta, si uno lo lee, como cuando uno lee periódicos sin leer las noticias, uno puede llegar a decir que sí. Yo he representado a casas de productores grandes, casas de productores internacionales, y eso es lo que se vende realmente. Pero hay que ver qué hay detrás de todo eso, en el sentido que actualmente al consumidor le llega un producto legítimo mucho más barato que antes. Antes tú tenías que estar atado a lo que era un álbum completo, comprar el CD, a ti solamente te gustaba una canción o 2 canciones. Ahora tú con $3 resolviste el gusto musical tuyo, no tienes que comprar un álbum de $15, $20, $25 que llegaron a venderlo. Así es. Y también, ¿qué pasa con todos esos artistas que han resurgido también por el auge del Internet? O sea, ¿qué pasa con Justin Bieber? ¿Qué pasa con las Cyrus? ¿Qué pasa con los grandes artistas que ahora lanzan a través del Internet? Mariah Carey salió hace 2 semanas que estaba sacando su nuevo disco en un sitio match.com. O sea, él no lo va a sacar en otro lado, sino ahí es que lo va a estrenar. Madonna hace tiempo que empezó que los estrenos lo hace en YouTube. Sin contar que hasta el mismo Juan Luis Guerra inicia en el Internet. Yo creo que lo que ha cambiado, Radamés, es el esquema del negocio. Sigue siendo lucrativo, se necesita una empresa que grabe, aunque ahora es más fácil uno poder grabar en su casa, lanzarlo, ponerlo en YouTube y si no, pregúntale a Justin Bieber, se hace en un éxito.
Ha cambiado, pero, ojo, el mercado legal, porque si nos vamos a la facilidad con la cual en el Internet se reproduce sin autorización las canciones, entonces sí ha sido un desastre para todo el mundo. Para todo el mundo. Correcto. Bueno, indudablemente que a Jaime te vamos a tener que emplazar, Edward y Ramón. Sí, habrá que... Porque claro. yo creo que no abordamos ni un 25% de los temas que realmente debemos abordar con Jaime. Y nos quedó una parte importantísima que tiene que ver todo con la protección y sobre todo desde el punto de vista de la persecución penal de las infracciones en contra de los derechos de autor y los derechos de propiedad intelectual. Hay de acción pública y hay de acción pública a instancia privada y hay de acción privada. De acción privada. Compleja. Hay mucha tela por donde cortar ahí. ¿Y cuál prefiere el abogado en ejercicio? ¿Qué recomendaría a futuro? Eso se puede hablar, pero hay que explicarlo muy bien. En un futuro encuentro. Con mucho gusto. Y ya entra también la ciberdelincuencia. Claro. Porque ya me lo llevo, me lo robo, penetro la clave y te bajo 1000 canciones o te bajo 1000, qué sé yo, cuántas películas. O sea, ya la verdad que cada día se hace más compleja el tipo de persecución de estas violaciones a los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual. Sí. Nada. Muchas gracias. A sus órdenes siempre. Me llaman y acordamos agendas. No, ya está comprometido, está emplazado para así lo haré. Una próxima participación. Bueno, queridos amigos, gracias por la oportunidad de contar con su teleaudiencia aquí Principalmente. Hoy la verdad que un plato fuerte con el profesor Jaime Ángeles.